Pues bien amigos, hace unos meses atrás hice un video sobre un gestor de plugins en OBS. Es este video que ustedes están viendo ahí. Muchos de ustedes ya lo olvidaron, otros de ustedes de pronto se acuerdan. Otras personas son nuevas y no conocían que hay un gestor de plugins para OBS. Así que en este video tutorial te voy a enseñar la actualización que trae esta herramienta, que la verdad está buenísima y nos ayuda bastante. No te lo puedes perder porque te voy a mostrar aquí todo lo que han cambiado, todo lo que han traído ahora nuevo. Mejor dicho, sin más preámbulos, vamos con el patrocinador. Oye, sí tú, ¿tus directos son muy aburridos? Sí, señor. ¿No tienes likes o vistas en tus streaming? No, señor. Pues te traigo una super noticia. En On3D Pro vas a transformar tu streaming como todo un profesional. Puedes conseguir más de 600 overlays, alertas y widgets de calidad. Mira, lo único que necesitas es bajar el plugin de On3D Pro para OBS, el cual vas a instalar muy sencillo. Abres OBS, vamos a herramientas, seleccionas On3D Pro y podrás seleccionar el tema que más te guste, sin saber de edición y mostrar tu streaming como todo un crack en directos. Hey Dani, están espectaculares estos temas, pero ¿es así de sencillo? Me suena que puede valer un platal. Tú, tranquilo. On3D Pro ofrece dos planes y puedes escoger el que mejor funcione para ti. Ya te dije que uno de estos es gratis. On3D Pro es tan completo que podrás tener las estadísticas de tus directos, configurar tus propias alertas y lo mejor, poder integrar Epidemic Sound, una de las plataformas más grandes de música sin copyright. Oye, pero no lo olvides, el cupón Daniel Monsalve 90 te dará el 50% de descuento en cualquiera de los dos planes. No lo pienses tanto y lánzate a la aventura de transformar tu stream a otro nivel con On3D Pro. Links en la descripción. Pero antes de continuar, como siempre, recuerda que mi nombre es Daniel Monsalve, líder de la iglesia La Gran Comisión, desde la hermosa, deliciosa, fría, pero también es linda ciudad de Bogotá, Colombia. Ese es mi país. Y bien amigos, entonces vamos a ir a lo que vinimos. Aquí en la descripción de este video les voy a dejar esta página de aquí, que es la de Starscape Live, y que pues en este caso ustedes pueden descargar como tal pues ese software que es muy vital para lo que nosotros vamos a usar. Ustedes le dan aquí descargar y pues en este caso ya ustedes le dan aquí instalar. Cuando ustedes ya le dan a instalar y lo van a buscar, pues van a abrir aquí como tal el Starscape Creator Studio. En este caso pues estamos en la versión 1.12. Pues bien amigos, esto es lo que les sale a ustedes en esta plataforma y realmente es que han cambiado bastante. Por ejemplo, uno de sus cambios, que no traía estos botones de acá, sino que en este caso solo traía un botón que te decía cuáles eran los plugins que estaban instalados y cuáles eran los plugins que no tenías instalados y pare de contar. Pues en esta ocasión trae un botón que ahora se llama el Discover, que es como el de descubre qué plugins de pronto hay nuevos y que no conoces. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí nos vamos a Discover, salen todas las plataformas, pero pues en este caso está en Windows. Y pues aquí quiero aclararte, amigo de Mac, que lamentablemente para Mac todavía no hay. Para iOS, ¿no? Pero todo lo que es sistema operativo Windows, pues sí hay. Entonces, seguimos nosotros acá con el tema y tú puedes poner aquí Windows y puedes poner aquí o ponerlos por descarga, o sea, por filtrarlos por la parte de descarga o por la parte, digamos, de los plugins que están pues nuevos, llamémoslos de esa manera. Entonces mira que aquí te trae los diferentes plugins que de pronto pues no conocías y que los han venido cargando pues actualizadamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren que aquí está desde abril 1, 2022, marzo 31. Marzo 21, marzo 24 y de ahí hacia abajo hay diferentes plugins que pues de pronto tú no conoces o de pronto ya conocías, ¿no? Entonces, el primer botón es el de Discover, el de descubrir. El segundo botón es muy bueno y es importante. ¿Por qué? Porque el segundo botón te va a decir a ti, hey, ¿qué pasa? Estás desactualizado en el plugin. Entonces, aquí en Update, tú vas a poder ver cuáles son los plugins que en este caso tienes desactualizados y que requieren actualizarse. ¿Sabían ustedes, amigos, que hay veces que, pues por no tener los plugins actualizados, nuestro OBS hay veces que bota un crash?
o hay veces que bota un error, o hay veces que te dice o consume muchos recursos y no sabes qué es, porque posiblemente hay un plugin que está desactualizado. Entonces aquí te está diciendo, pues bueno, en esta ocasión me está diciendo que todos los plugins están a su última versión. Y aquí en el tercer botón, este tercer botón te va a mostrar a ti qué es lo que está desinstalado. ¿Por qué? Porque tú puedes en este caso desinstalarlos también. Mira que yo tengo aquí, tú los puedes filtrar también aquí por nombre o por la fecha, digamos, de instalación. Entonces, desde aquí tú puedes ver cuáles son los plugins que tú tienes actualmente instalados y si tú los quisieras desinstalar, ¿no? Es muy importante saber que cuando tú los vas a desinstalar o los vas a instalar, lo ideal es que OBS esté completamente cerrado. Igual, si tú de pronto quieres desinstalar uno de estos, te va a decir, oye, cuidado porque aquí como tal está, o sea, en este caso está OBS abierto. Entonces no lo puedes desinstalar, ¿sí ves? Aquí dice, ¿lo cierras o qué? Entonces, pues en este caso, pues también nos va a ayudar bastante al tema de que nos va a alertar cuando nuestro OBS está instalado. Y algo muy chévere es que nos va a decir cuántos plugins tenemos nosotros instalados actualmente dentro de nuestro OBS. Eso es una nota. Antes, pues realmente estos botones no venían, como les digo, pero pues ya se han actualizado. Esta parte de acá que es el Sputnik, vamos a hacer un video y es el siguiente video que no te lo puedes perder sobre este Sputnik, que es también brutal, es buenísimo. Ahora, algo muy importante y están en la parte de las opciones. Pues miren chicos que dentro de la actualización que trae nuestro amigo Starscape Creator, es que en la anterior versión, ustedes solo podían ver una ruta, en este caso, de cuál es el OBS. Pues a hoy, yo sé que fue con ese video que hicimos, oye, actualiza, qué chévere poder traer otro tipo de OBS que nosotros tengamos portables y que vayamos nosotros actualizándonos, ¿no? Así que entonces, aquí nosotros podemos poner los diferentes, llamémoslos perfiles o podemos cargar los diferentes OBS. Eso está buenísimo. El primero que yo tengo acá es pues mi OBS Studio normal, ¿no? Program Files OBS Studio. El segundo que yo tengo aquí en este caso es un OBS que yo tengo, como ustedes pueden ver en mi escritorio. Se llama un OBS portable y es el OBS 27.2. ¿Cómo lo podemos nosotros aquí añadir? Muy fácil. Aquí en la parte del más, tú puedes añadir cualquier OBS que tú tengas. Aparte de pronto del instalado tengas otros OBS. Yo por ejemplo les voy a mostrar por acá rápidamente. Yo por ejemplo aquí tengo una carpeta que se llama OBS portables versiones y tengo 27.1, 27.01, 27.11, 27.13, 27.2. ¿Sí lo ven? Tengo varios. Entonces en este caso por ejemplo si yo quisiera añadir este 27.13, yo tengo que entrar aquí al bin, al 64 bits, porque aquí es donde va a estar mi ejecutable en este caso, ¿no? Entonces yo lo tomo acá y lo que yo voy a hacer aquí en este caso, ¿qué es? Es irme aquí al más, ¿cierto? Y aquí entonces le voy a decir browser, voy a seleccionar el perfil, voy a decirle aquí browser y voy a ir entonces aquí, voy a pegar la ruta así completa, ¿listo? Y lo que yo voy a hacer es que en ese 27.13, ¿cierto? Ahí yo puedo cargar como tal ese 27.13. Normalito, ¿sí lo ven? Pues bien amigos, entonces ya hemos cargado como tal aquí ese tercer perfil, ¿no? Que en este caso es el 27.1.3. Ahora es muy fácil, si yo de pronto quiero aquí poner el perfil 1 o el perfil 3, cualquiera de esos, le doy clic derecho, ¿cierto? Y le digo usar. Entonces el chulito se va a pasar para acá. Cuando yo me pase aquí a Discover, en este caso, él ya me va a mostrar aquí con respecto a lo que yo tengo. Miren que aquí me está diciendo update, oye, debes actualizar estos dos plugins instalados. Oiga, instalados, yo ya tengo aquí en este caso 7 plugins instalados. Son estos, ¿sí ven? Entonces, ¿qué ventaja tan chévere? Porque pues aquí te va diciendo en este caso qué necesitas instalar, qué necesitas actualizar. Usar el perfil 3 en este caso. Entonces yo me voy para acá, espero que cargue y bueno, aquí no tengo nada. ¿Qué voy a actualizar? Nada, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya se está basando como tal en cada uno de esos perfiles, ¿cierto? Entonces, qué chévere. Aquí estoy en mi perfil 1, que yo ya puedo aquí en este caso entonces empezar a trabajar con diferentes
perfiles y poder de pronto tener actualizado también los diferentes OBS que yo de pronto necesite. Uno, pues realmente uno no sabe qué necesita allí, ¿no? Y eso la verdad es de muchísima ventaja. Así que bueno, amigos, eso es lo que les quería mostrar en este video tutorial. Ustedes pueden usar este Starscape como un gestionador de plugins que te va a decir cuáles tienes instalados, cuáles debes actualizar, qué puedes desinstalar, de qué manera de pronto puedes estar al día con tu OBS. Así de fácil. Así que bueno, también te invito a que no te pierdas el siguiente video de este, porque vamos a hablar sobre el segundo punto y sobre la segunda ventaja que ahora trae Starscape en su actualización. No siendo más, chicos, te invito para que le des un gran like, te suscribas aquí abajo, actives la campanita, compartas el video a tus amigos y sigamos creciendo en esta gran comunidad de YouTube. Desde la hermosa ciudad de Bogotá, Colombia, te envío un fuerte abrazo y chao, Limpinguín.